Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a tu canal, mi canal Cristian Toriasi de teología, teología cristiana, teología arminiano, wesleyana, teología bíblica, vida cristiana y un poco de apologética. En esta oportunidad vamos a poder explayar un poco acerca de un área de la teología que es explorada, pero quizás con no tanta profundidad, y voy a tratar de poder presentar algunas de los temas más relevantes acerca de este segmento de la teología que se conoce como la demonología. La demonología es el estudio de principalmente los demonios y Satanás, es decir, de la actividad satánica y demoníaca tanto en la Biblia como en la historia y en la actualidad. Voy a comenzar con este video presentando el tema de la demonología y Satanás, y lo voy a hacer desde una perspectiva bíblica teológica, pero también analizando la realidad de hoy que está muy atravesada por lo que estudia la demonología. Y después en un próximo video vamos a explorar desde una postura wesleyana, cristiana evangélica, la guerra espiritual y la posición del cristiano frente a esa guerra espiritual y a la actividad demoníaca. Y también vamos a ver un poco el tema de las posesiones y las liberaciones o exorcismos también un poco. Bueno, vamos a comenzar definiendo el tema de los demonios. ¿Qué son los demonios? ¿Qué es Satanás? Este tema es fundamental que como cristianos lo podamos tomar con madurez. ¿Qué quiero decir con esto? Porque muchas veces optamos por dos salidas extremas que lo único que hacen es agravar el problema para poder abordar el tema tanto en lo teológico, en lo bíblico, como en lo práctico, es decir, el tema de los demonios y Satanás. ¿Cuáles serían estos extremos? Está el extremo de la negación, que muchos dicen, bueno, todo lo que se habla en la Biblia acerca de Satanás y los demonios o es simbólico o es una construcción de el judaísmo antiguo y tardío y también una construcción del cristianismo. Del judaísmo, porque el judaísmo en sí no toma una postura propia acerca de Satanás y los demonios, principalmente en el Antiguo Testamento, el judaísmo antiguo, sino que generalmente se le atribuye a una elaboración que tiene más que ver con la estadía que tuvieron los judíos a partir del 586 a.C. en el mundo babilónico persa, donde sí había una fuerte angelología y demonología, la cual ellos, según esta teoría, ¿no?, tomaron para poder elaborar la idea de una personificación del mal en unos espíritus que en principio estaban allí como quizás incluso como sirvientes de Dios, porque esos son más o menos, o esa es la postura que se toma desde el politeísmo babilónico o el mazdeísmo persa, que
como que la divinidad tiene el control supremo, y eso también es una doctrina fundamental que vamos a ver acerca de los demonios. También la otra postura es, bueno, todo es demoníaco. Los demonios están por todos lados. Los cristianos tenemos que luchar permanentemente contra los demonios y contra Satanás. Tenemos que aprender técnicas para vencerlos, tenemos que aprender palabras, usar versículos. Todos están endemoniados, todas las enfermedades vienen de los demonios, todas las cosas malas que pasan tienen que ver con los demonios. Hay demonios por todos lados, nuestros hijos están endemoniados, todo está endemoniado, internet está endemoniado. O sea, tenemos posturas extremas. Por un lado, no existen los demonios, no existe Satanás, es una elaboración de las religiones y especialmente del judeocristianismo y un poco también del Islam. Y por otro lado tenemos esa postura de que todo es lo demoníaco, todo está inmerso en los demonios, hay demonios por todos lados, levantamos una piedra y encontramos un demonio. Entonces, ¿cuál sería la postura correcta? Obviamente siempre digo que la postura correcta es la intermedia, es decir, ese punto medio en el cual nosotros podemos encontrar la verdad. Y como siempre digo, la verdad está en la palabra de Dios, en la palabra revelada por nuestro Dios. Por eso, en este video voy a tratar de enfocar este tema desde una postura bíblico-teológica, siempre partiendo de la Escritura y también analizando la realidad presente, porque los demonios y Satanás existen no solo según lo que dice la Escritura, sino también de acuerdo a la experiencia que nosotros podemos vivir hoy, ya sea como cristianos e incluso los no cristianos. Así que espero que esto te pueda servir y ayudar para tener una visión centrada, pero a la vez atenta y precavida acerca de Satanás y sus demonios, porque son muy reales. Y es cierto que si estamos en Cristo no debemos temer a Satanás y a sus demonios porque ellos están vencidos, ya vamos a llegar a ese punto, pero tenemos que estar precavidos, como dice el apóstol Pedro allí en el capítulo 5 de su carta, donde anima a los creyentes a estar atentos y preparados porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bien, vamos a comenzar delimitando cómo presenta la Escritura y la teología a los demonios. Son manifestaciones abstractas, se tratan de personas muertas que nos molestan. Bien, hay varias teorías. Siempre me voy a ceñir a lo bíblico teológico, no a cosas que vienen ni del ocultismo, ni de la sabiduría popular, ni del vudú, ni ninguna de esas cosas, ni de las religiones paganas, simplemente de el contexto bíblico teológico cristiano. Judeo-cristiano, ¿sí? Porque vamos a ver el Antiguo Testamento. Bien. ¿Dónde se originan los demonios y Satanás? Hay varias teorías acerca del origen de los demonios. Desde el cristianismo tenemos que evaluarlas, todas estas teorías, siempre a la luz de la palabra de Dios, que es el centro y el juez de toda creencia y doctrina. En primer lugar tenemos esa teoría que nos dice que los demonios son espíritus de personas malvadas que ya murieron. Este era el punto de vista de Filón de Alejandría, de
Flavio Josefo y algunos escritores de antaño, y de los antiguos griegos. Según las escrituras, esta teoría tendría que ser falsa, porque las personas que están en el infierno, las personas malvadas que están en el infierno no pueden salir. Les remito a el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 23. En segundo lugar, hay otra teoría que tiene que ver con una teoría cosmológica acerca de la creación, que dice que los demonios son espíritus de una raza caída pre-adámica. Esta teoría tiene su base, como te dije, en la teoría de la brecha, de una creación original en Génesis 1.1. La rebelión y caída de la raza originalmente creada entre Génesis 1.1 y 1.2 y el caos que resultó de esa caída. Génesis 1.3 describiría la recreación. Esta creación original, en esta creación original la humanidad cayó, y ahora esta humanidad caída que fue destruida bajo un juicio de Dios, según esta teoría, serían los espíritus inmundos que intentan poseer cuerpos y que intentaron entorpecer el ministerio de Jesús y aún lo hacen hoy. Bueno, esta teoría primero no tiene base bíblica plena, simplemente vendría a ser como una eisegesis o como una especulación teológica que no tiene apoyo en ninguna otra parte de la escritura, que simplemente saca de la nada esta argumentación y pone a los demonios como si fueran espíritus de una raza que no aparece en la Biblia y que no la menciona ningún escritor bíblico, ni ningún padre de la iglesia, ni no hay ninguna otra tradición. Entonces, esta teoría cae por sí misma. Después tenemos a otra teoría que tiene que ver con que los demonios son los descendientes de las relaciones ilícitas, las relaciones sexuales ilícitas entre los ángeles, entre ángeles caídos, que se nombra supuestamente en Génesis capítulo 6, en Judas 9 y en Segunda de Pedro capítulo 2, verso 8, y esta descendencia serían los demonios, los nefilim, que Dios los destruyó en el diluvio y sus espíritus están molestando a Dios y a la obra de Dios hasta ahora, ¿no? Bueno, esta teoría también tiene muchos huecos y es muy difícil de sostenerla porque no tiene mucho apoyo. Y siempre cualquiera de estas tres teorías se basa en el mismo principio: personas muertas o hijos de relaciones ilícitas entre ángeles y mujeres que mueren y después se convierten en demonios, ¿no? Tienen como una misma línea. Y después tenemos otra teoría, que los demonios son ángeles caídos que no han sido encarcelados, y después voy a explicar por qué pongo este término no encarcelados, porque esto implica que hay ángeles caídos encarcelados según la escritura. Este es el punto de vista preferible y lo sostienen muchos biblistas
y ha sido también sostenido por la Iglesia por mucho tiempo. Este punto de vista enseña que cuando cae Lucifer en su rebelión contra Dios, cayó de su lugar prominente y se llevó con él a una hueste bastante importante de los ángeles de Dios. Lucifer, ahora llamado Satanás, es el príncipe de los demonios, según Mateo 12:24, y Mateo 25:41 también se refiere al diablo y sus ángeles, lo cual podría hacer referencia a sus demonios. Lo mismo sucede en Apocalipsis 12:7, que dice que el dragón tiene a sus ángeles. Entonces, la postura bíblico-teológica más segura es que los demonios son ángeles caídos. ¿Qué son los ángeles? Son espíritus creados por Dios para servirle, para glorificarle. Pero según algunos indicios bíblicos, podemos afirmar que en algún momento de prueba estos ángeles fallaron. En Job dice que Dios halló necedad en sus ángeles y que estos ángeles también cayeron bajo el engaño del orgullo de creerse superiores al Dios que los creó y de creerse ellos dioses. Y a partir de ahí comienza una rebelión que sigue hasta hoy, que intenta destruir el plan y la obra de Dios, y ellos quieren sentarse en el trono de Dios y dirigir todo el universo, según lo que podemos sacar de algunos pasajes de la Escritura y también de lo que nos revela en la palabra en el Nuevo Testamento. Antes de profundizar un poco en esto, vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de los demonios y Satanás. Vamos a comenzar, en primer lugar, con el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué tenemos. ¿Qué tenemos en el Antiguo Testamento? Bien. Los demonios en el Antiguo Testamento están mayormente vinculados con la idolatría e implícitamente con el arte del ocultismo. Tenemos algunos nombres en hebreo que los identifican. Por ejemplo, uno de ellos sería los Shedjim. Los Shedjim, que literalmente significa los amos o señores. Y los tenemos allí en Deuteronomio, capítulo 32, versículo... Voy a leer rápidamente, Deuteronomio capítulo 32, versículo 17, que dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. Es decir, a los Shedjim, que se traduce literalmente como demonios, lo mismo que el Salmos 106, versos 36, 37 y 38. Este término es siempre en plural, dando a entender la idea de gobernantes, amos o señores. Aparece siempre en referencia a ídolos visibles, apuntando a los demonios invisibles que ejercen su poder a través de estos ídolos en las naciones y pueblos que los adoran. Y hoy esto es real porque tanto en el ocultismo, en el vudú, en el macumba, en el candomblé y en todas las diferentes vertientes del satanismo, vemos que se usa mucho las imágenes demoníacas para invocarlos, para adorarlos. Entonces, los demonios están íntimamente vinculados en el Antiguo Testamento a la adoración a los ídolos.
Después tenemos los Sherim, o literalmente los peludos, que aparecen en Levítico 17:7. Literalmente sátiros o criaturas con forma de cabra que aparecían en las ruinas y en los asolamientos. Esto lo tenemos allí en Isaías 13, verso 21 e Isaías 34, verso 14. Cuando se refiere a cabras o criaturas que saltan en las ruinas, se refieren literalmente a estos demonios o sátiros tal como aparecen en la cultura griega, ¿no? Después tenemos a los demonios en el Antiguo Testamento vinculados con las artes ocultas. Se puede decir que la aparición de los demonios en el Antiguo Testamento es doble, como dijimos, por un lado, en relación con los hombres engañados por ellos y adorándolos a través de la idolatría que hoy también sucede, los demonios atrás de los ídolos en todas sus manifestaciones, y en segundo lugar, de forma implícita, con el acercamiento hacia ellos a través de la hechicería, de la magia negra, del ocultismo en los pueblos antiguos. En ambos casos es obvio que los hombres escogen de forma voluntaria estar involucrados con el mundo espiritual oscuro. Las prácticas de lo oculto en el Antiguo Testamento pueden ser divididas en al menos tres categorías, todas involucrando a demonios o espíritus inmundos. La primera está la consulta a los muertos o la nigromancia. La segunda es la adivinación del futuro y la tercera es la práctica de la magia. En la consulta a los muertos tenemos explícitamente la prohibición de Dios para tal práctica. Deuteronomio 18, versos 10 al 13, y los voy a leer en la versión de la Biblia al día. Del lenguaje actual. Dice: no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación y hechicería, o sea, agorero o hechicero, encantador o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor. Después tenemos al adivino o medium. Los seres queridos que querían hablar con sus amigos, miembros de la familia que habían muerto, siempre acudían a un medium o una pitonisa. La palabra pitonisa significa aquella persona que da la suerte o adivina usando serpientes. Generalmente era una sacerdotisa a un culto que tenía que ver con la manipulación de estos animales, de las serpientes, como un medio para poder comunicarse con estos espíritus inmundos. El medium o adivino o espiritista, por un precio, buscaría contactar los espíritus del amigo que había fallecido, y por medio de entrar en trance, el medium mismo se abriría a sí mismo a una posesión temporal de un espíritu que luego hablaría a través de cuerdas vocales de sus cuerdas vocales al amigo y pariente, dando un mensaje. Acorde al profeta Isaías, la voz de un espíritu parecería salir de la tierra. Al pronunciar Unai sobre Ariel, la ciudad donde David vivió una vez, Dios dijo a través del profeta Isaías: entonces serás humillada y hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma o un espíritu, ¿no?
y tu habla susurrará desde el polvo. Esto está en Isaías 29:4 y lo leí en la versión de lenguaje actual. Esto confirma la verdad de la palabra hebrea para espíritu, ob. Esta palabra significa hablar incoherentemente, mascullar un sonido hueco, como saliendo de una jarra o una botella, en consecuencia como una ventriloquía. La palabra es usada en referencia a espíritus de muertos o nigromantes. ¿Qué eh, qué parecido con esto que pasaba en el contexto del Antiguo Testamento, esto que Dios prohibía a su pueblo y también nos prohíbe a nosotros. Qué parecido con las prácticas de hoy de la consulta por medio de un espiritista o esas experiencias demoníacas en cultos eh, como las sesiones Ubanda, como también, por ejemplo, algo que era muy común, ahora está más acallado, pero hacía un tiempo era muy común el contactarse con un espíritu del más allá, con un referente de, de, del otro mundo desde la perspectiva de la nueva era, con un ángel guardián o con alguien que ya había muerto para poder hablar con un familiar, ¿no? Estas posesiones que hacían ciertos medios, inclusive en la televisión. Acá en Argentina había un canal que se llamaba Infinito, un canal de cable que durante casi toda la década del 90 se la pasó transmitiendo estos programas de mediums, de espiritistas, de personas que supuestamente eran usadas por espíritus guías que les ayudaban a contactarse a familiares, a personas acá en la tierra con sus familiares muertos. Bien, todo esto, según el contexto del Antiguo Testamento, está prohibido por Dios y implícitamente está relacionado con el actuar de estos demonios. Está relacionado con el actuar de las huestes espirituales de maldad. La gente que ha fallecido no puede comunicarse con los que estamos vivos. Según la palabra de Dios, los que están en la presencia de Dios ya no pueden estar en comunicación con nosotros y los que están en la condenación eterna en el infierno no pueden ni salir ni hablar con los que estamos acá. Y estas supuestas apariciones o diálogos o posesiones de un medium para poder hablar con un familiar vivo, ¿no? Un supuesto familiar muerto, es todo un engaño. Por eso Dios lo prohíbe, por eso Dios nos da la advertencia a través del Antiguo Testamento acerca del obrar de estos demonios, de estas entidades espirituales. Los demonios tienen la habilidad de personificar a personas que han fallecido para hablar a través de las cuerdas vocales de un medium. La práctica de consultar a los muertos a través de un espíritu, un medium, fue prohibida por Dios explícitamente. Dios le advirtió a Israel allí en Levítico 19:31, no os volváis a los medium ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Hoy es tan común esta práctica de consultar a un hechicero, una bruja, un medium, inclusive cristianos que están débiles en su fe, en vez de consultar a Dios, en vez de buscar a Dios, están tan débiles que
para saber cómo le va a ir, si le va a salir bien un negocio, si le va a salir bien el amor. Inclusive llegan a caer y consultar a estas personas que yo le he dicho en otro video, un 95% son fraude y un 5% están influidos por entidades espirituales demoníacas. Ángeles caídos, demonios que lo único que quieren es la destrucción del ser humano. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a las advertencias de la palabra de Dios y entender que estas prácticas son prohibidas por Dios por una razón importante. El estar inmiscuidos en estas prácticas van a hacer que la persona que busca en lo oculto sea enredada como en una trampa y nunca salga. Hay testimonios muy terribles acerca de personas que han dejado esto, pero han dicho que se enredan en lo oculto de tal manera que es como estar como un insecto que está enredado en la telaraña y lo único que espera es ser destruido, porque esto le lleva, por ejemplo, hay un testimonio de un ex espiritista que llegó a tal punto de su desdicha que estos demonios le insistían de que se suicidara, porque estos demonios lo único que quieren es la destrucción de todo aquel que se acerca a ellos. Ellos disfrazan el pecado, ellos disfrazan sus propuestas como algo de Dios. Vamos a ver que Satanás y sus demonios, como dice el apóstol Pablo, se disfrazan como ángeles de luz. Bien, vamos a pasar. Creo que los otros puntos están claros para que no sea largo el video. Vamos a ver rápidamente lo que dice el Antiguo Testamento acerca del mismo Satanás. Tenemos que distinguir que el término hebreo ha-satán o el Satán, que se usa como adjetivo muchas veces y pocas veces como nombre propio, significa adversario, acusador o enemigo. En Job tenemos este término el Satán o el ha-satán, pero acá este término describe a una criatura angélica que muestra malicia y perspicacia en contra de Job y en contra del Dios mismo, ¿no? De la obra de Dios en Job. Aquí y en otras breves referencias tenemos lo poco que nos enseña el Antiguo Testamento sobre la figura de Satanás. Por ejemplo, en 1 Crónicas 21:1 vemos a Satanás incitando a David a que censara a Israel para que él se envaneciera por su poder y grandeza y sea juzgado por Dios. También en Job 1:6 al 11 tenemos la oposición de Satanás y la acusación de Satanás en contra de Job para que Dios lo pruebe y le quite toda su protección y toda su bendición. Y después en Zacarías 3, de los versos 1 al 2, vemos que en visión Zacarías contempla a Satanás dispuesto a acusar a Israel delante de Dios en la figura simbólica del sacerdote Josué. En resumen, la doctrina del Antiguo Testamento en cuanto a Satanás no es completa, ya que esto es así porque la revelación de Dios en el Antiguo Testamento es progresiva. En el Nuevo Testamento se lo verá ya como el acérrimo enemigo de Dios. Es claro tanto con Satanás como con los demonios que el Antiguo Testamento enseña la soberanía de Dios sobre todas las fuerzas de las tinieblas. Dios es el que tiene el control. No lo mencioné, pero lo menciono rápidamente. Hay textos en el Antiguo Testamento que nos muestran cómo Dios controla estos espíritus negativos o malos para su propósito. No quiere decir que Dios los manda o que Dios los incita al mal, no, sino como que Dios es su creador, su Señor, a pesar de su estado en rebelión, tienen que obedecerlo, porque son sus criaturas. Los
ángeles caídos, los demonios, Satanás, no son pequeños dioses, son criaturas de Dios, creados por Él. Aún en este estado de rebelión, ellos tienen que obedecer a Dios. Aunque tienen su libre albedrío, y en su libre albedrío están en contra de Dios. Bien, vamos a ver rápidamente algunas características que aparecen en el Nuevo Testamento para describir la actividad de los demonios y de el mismo Satanás. En este caso voy a usar un texto de el pastor Ginny Van Noot, que fue un redactor de mi iglesia en Estados Unidos, de literatura cristiana en mi iglesia, en la iglesia del Nazareno, y que escribió acerca de este tema de la obra de Satanás y los demonios en la Biblia y en la actualidad. Y Van Noot dice, por ejemplo, que hay una presencia bastante visible de la actividad demoníaca en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Es como que los demonios comenzaron a oponerse deliberadamente a la obra del Hijo de Dios, porque según lo que dicen los mismos apóstoles, Jesús vino a destruir todas las obras de Satanás y sus demonios. Por eso tenemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, no lo vamos a describir, pero vamos a pasarlo así, vamos a expresarlo, mostrarlo y vamos a pasarlo rápido. Vemos mucha actividad demoníaca y vemos mucha actividad de posesión demoníaca. Vemos a Jesús liberando a niños, a jovencitos, a personas, a gente enferma que también estaba oprimida por el diablo, y vemos cómo el Señor Jesús muestra su autoridad como Hijo de Dios sobre el reino de las tinieblas. Jesús le dijo a los fariseos que si él echaba a los demonios por el dedo de Dios, es que el reino de los cielos se había acercado. Y esto es importante porque aunque haya una actividad muy fuerte hoy en día de Satanás y sus demonios, ellos no pueden hacer más de lo que Dios les permite. Por eso nosotros tenemos una posición importante frente a nuestros enemigos. Ellos son nuestros enemigos, no las personas que son influidas por ellos, no las personas que están atadas y oprimidas por ellos, sino que ellos mismos son nuestros enemigos según lo que dice la Escritura, que según lo que dice Pablo nos enfrentamos a huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, a principados, a potestades. Esto lo vamos a ver mejor en otro video, pero lo menciono al paso para que podamos entender que la enseñanza bíblico-teológica es clara en cuanto a que si Satanás y sus demonios fueron y son adversarios del Hijo de Dios, hoy también son nuestros adversarios. Por eso nosotros tenemos que conocer a nuestro enemigo, no tenemos que profundizar en nuestro enemigo, no, sino simplemente conocerlo de manera prudente, equilibrada, para poder dar la batalla necesaria. Lo que nosotros tenemos que hacer en cuanto a el enfrentamiento con el enemigo es lo que dice Santiago capítulo 4, creo que era el verso 8, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esa es nuestra
posición, someternos a Dios, estar en comunión con Dios, estar en Cristo Jesús, estar en la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a tener que resistir a Satanás y vamos a tener que hacer muchas cosas para deshacer en el nombre de Jesús, que Cristo deshaga las obras del enemigo en las vidas y en las personas. Pero nosotros no debemos enredarnos con el diablo y sus ángeles, no debemos fanatizarnos en buscar siempre lo oscuro, lo demoníaco, buscar fórmulas bíblicas para echar a los demonios. No, nosotros debemos enfocarnos en predicar el Evangelio y llevar el mensaje de vida y salvación que está en una sola persona, en ninguna práctica, ninguna religión, en una sola persona, Jesús, el Hijo de Dios. Rápidamente vamos a ver lo que podemos ver desde la teología bíblica acerca de la personalidad y el obrar y la posición de los demonios. En primer lugar, en la Escritura vemos que tenemos dos tipos de clasificaciones acerca de los demonios. En primer lugar, tenemos a los demonios que están activos y sueltos, que son ese grupo que se rebeló con Satanás y están oponiéndose a la obra de Dios desde el tiempo de Cristo y antes, ¿no? Como vimos en el Antiguo Testamento, hasta hoy. Y tenemos otro grupo que es el grupo de los ángeles que están encarcelados. Por ejemplo, este grupo es mencionado en Segunda de Pedro. Lo voy a leer rápidamente. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro o infierno, que es lo mismo, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y después tenemos otra referencia a estos ángeles, que creo que son los mismos, que está en Judas capítulo 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Una teoría es que estos ángeles son esos hijos de Dios que tuvieron relaciones ilícitas con las hijas de los hombres mencionadas allí en Génesis capítulo 6. Es muy controversial esto, pero tiene cierta apoyatura bíblico-teológica, porque los ángeles acá en la tierra pueden tomar forma física y pueden acceder a ciertos hábitos que los hombres y las mujeres tenemos. Por ejemplo, los ángeles acá en la tierra pueden comer, pueden descansar, como pasa en los ejemplos que vemos en el Génesis. Por ejemplo, los ángeles que comieron con Abraham y los ángeles que fueron a destruir Sodoma y Gomorra, ¿no? Que aunque no son humanos, pero acá en la tierra pueden tomar forma humana. Entonces, ellos quizás tienen prohibido tener relaciones con mujeres, pero estos ángeles se rebelaron. Sería otra rebelión contra Dios que no está muy clara en la Biblia. Sí está clara en algunos libros apócrifos, pero nuestra mejor fuente de luz y revelación es la escritura canónica. Así que por lo tanto podemos decir que no hay mucha información en la escritura canónica, pero entendemos que estos ángeles fueron condenados a estar en prisiones eternas en el Tártaro o en el abismo del infierno. También tenemos el abismo como un lugar de aprisionamiento de ángeles,
descrito ahí en Apocalipsis capítulo 9. Lo voy a leer rápidamente. Apocalipsis 9, versículo 2 en adelante. Perdón, versículo 1 dice: y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y la tierra por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen el poder los escorpiones de la tierra. Bien, obviamente acá tenemos un contexto futurista, escatológico, donde se describe una liberación de demonios que están encerrados en el abismo. Seguramente no son los mismos ángeles que están atados, según lo que describe Pedro y Judas, porque estos ángeles van a ser liberados en el día del juicio para ser sentenciados eternamente en el lago de fuego, en el juicio final o en el juicio del gran trono blanco. Pero estos ángeles parece que son diferentes. Estos ángeles están encerrados en el abismo. Este abismo aparece otra vez allí en Lucas capítulo 8 en referencia a unos demonios que estaban poseyendo a el endemoniado Gadareno, y Jesús los reprendía y ellos le rogaban que no los enviasen al abismo. Parece que el abismo es un lugar de prisión, de tormento para estos demonios que están encarcelados. No tenemos otra información clara acerca de ese lugar o de estos ángeles, pero lo que podemos sacar de esto es que hay ángeles caídos libres y hay ángeles o demonios que están aprisionados, y algunos de estos ángeles aprisionados han de ser libertados por un tiempo según el propósito de Dios. Para finalizar, los demonios, como vimos, no son espíritus de gente que falleció, no es energía negativa, no es nada de eso. Son ángeles caídos que quieren entorpecer la obra de Dios y destruir a lo que Dios más ama, a vos y a mí. Y lo más lindo que nos da la escritura acerca de estos demonios es que ellos están vencidos, están derrotados, están anulados por nuestro Señor Jesucristo. Allí en Colosenses capítulo 2, versículo 14 en adelante dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. También el Evangelio de Juan, en el capítulo en el capítulo 16, versículo 11 nos dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido ya juzgado. Esto nos dice de forma fehaciente de que, a pesar de que los demonios y Satanás actúen y siembren el caos, la pena y la destrucción entre lo que más ama a Dios, la raza humana, estos ángeles caídos fueron vencidos por la cruz, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Estos ángeles caídos no pueden poseer a un cristiano, no pueden acercarse a un cristiano, si nos pueden molestar, si nos pueden tentar, pero no nos pueden poseer, no nos pueden obligar porque estamos en Cristo Jesús. Y nosotros podemos presentar batalla. Lo que no tenemos que hacer es debilitarnos ante ellos. ¿Cómo nos debilitamos ante los demonios? Cuando dejamos de estar en una comunión profunda y constante con Dios, cuando dejamos la palabra, cuando dejamos la oración, cuando nos metemos más en internet, cuando nos metemos más en mirar cosas que no tenemos que mirar, cuando nos obsesiona cosas ocultistas, cuando estamos siempre buscando al diablo por todos lados. Nosotros no tenemos que buscar ni mencionar al diablo siempre, tenemos que adorar, glorificar y enaltecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que darle honra y gloria a Él, predicar el Evangelio, su Evangelio, que es poder de Dios para transformación de todo aquel que cree. Entonces, si nosotros tenemos esta mirada bíblico-teológica equilibrada de el diablo y sus demonios, nosotros vamos a poder, como dice la Escritura, siempre estar en victoria, siempre estar en una posición de avance con referencia a ellos. Y vamos a poder ayudar a otros, vamos a poder ayudar a ser libres a otros del poder del enemigo. Hoy más que nunca vemos una actividad satánica tremenda, desatada en este mundo. Pero a pesar de que eso pase, a pesar de que las tinieblas parezcan que están inundándolo todo, a pesar de todo eso, la gracia de Dios prevalece en Cristo Jesús. Y toda la obra del enemigo puede ser destruida por aquel que vino a desbaratar las obras del diablo, como dice allí el apóstol Juan en Primera de Juan, creo que era capítulo 3, a deshacer las obras del enemigo. Entonces, una posición equilibrada, justa, bíblica, sería la de no negar la existencia de Satanás y sus demonios, ni tampoco darle tanto lugar, sino entender que ellos son nuestros enemigos, que están haciendo daño y que nosotros en Cristo Jesús podemos, mientras está hoy operando la gracia de Dios, podemos ir frenando esa obra satánica mientras predicamos el Evangelio y vivimos en comunión con Dios. En un próximo video voy a profundizar acerca de la guerra espiritual. ¿Cuál es la verdadera guerra espiritual que nosotros tenemos que hacer como cristianos? Y lo voy a puntualizar desde una perspectiva wesleyana. Que Dios te bendiga. Se hizo un poquito larguito este video, pero espero que sea de provecho. Y te animo a que, si no lo hiciste, te suscribas a este canal, me ayudes a poder seguir creciendo, compartas este video con un amigo, con alguien que quieras que pueda o veas que le sea útil esta información, y que estés atento y atenta a los próximos videos que voy a estar levantando. Haz doble clic en la campanita para que el algoritmo de YouTube te avise cuando levante otro video. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video o podcast.